Buenos días, voy a exponer el trabajo de investigación titulado Crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 desde las experiencias de las mujeres embarazadas respecto a la atención recibida. El sistema sanitario tuvo una crisis muy importante debido a la pandemia y los gobiernos de todo el mundo pues implementaron medidas de salud pública como cuarentenas obligatorias, restricciones de viaje y distanciamiento social. España se situó entre los 6 primeros países que tuvieron un mayor número de problemáticas y por eso el 14 de marzo de 2020 se dictó el estado de alarma en todo el territorio español. Las mujeres embarazadas se vieron afectadas por todos estos cambios, tanto en la gestión del embarazo como el no poder ni siquiera asistir presencialmente. Por eso se propuso como objetivo del estudio conocer las experiencias de las mujeres embarazadas sobre la atención sanitaria durante las diferentes etapas de la pandemia de la COVID-19 en España. La metodología usada fue un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico, según la filosofía de Husserl, y se siguieron los criterios COREC de presentación de informes de investigaciones cualitativas. Se hizo un muestreo intencional con 33 madres que hicieron una entrevista en profundidad. Entre los criterios de inclusión estaba hablar español, poder expresarse en este idioma y también que hubieran tenido tanto embarazo como parto como puerperio en esta pandemia. El análisis de datos se hizo siguiendo las fases de Brown y Clark y se utilizó el software Atlas T20. Para el rigor siempre se intentó hacer una triangulación de las dos investigadoras, o sea, todo fue interpretado por ambas investigadoras. Los datos sociodemográficos, como podemos ver, todas las mujeres fueron españolas, todas tenían estudios, casi un 70% estudios universitarios y de máster, y todas tenían estudios. Casi todas, un 87,9%, tenían trabajo. Y las principales provincias de donde partían estas mujeres eran de Alicante y de Murcia. En cuanto a los datos obstétricos, pues vemos que había una mitad y mitad de primíparas y multíparas. En cuanto a complicaciones de la gestación, hubo muy pocas, o sea, el 81,8% no tuvo ninguna complicación en la gestación. Y bueno, y aquí aparecen pues una mujer que tenía mioma, otra una preeclampsia, apareció dos que tenían un crecimiento intrauterino retardado y, y bueno, y los partos pues la mayoría de ellas, 84,8% fueron partos eutóxicos y un 9,1 instrumental y un 6,1 cesáreo. Y aquí es una línea del tiempo donde se muestran en qué meses y año ocurrieron los partos de las mujeres que fueron incluidas. Como vemos, pues el primer parto fue en abril de 2020 y el último en mayo de 2021, con lo cual tenemos muestra de todas las etapas de la pandemia. En cuanto a los resultados del análisis cualitativo, pues vemos que aparecen tres temas principales. El control de la gestación pues, cambió durante la pandemia de la COVID-19. La educación maternal también, grupal. El acompañamiento de la pareja no fue posible. Y como vemos aquí, pues en esta cita el embarazo en la pandemia ha sido diferente. El primer trimestre me pilló confinada y no podía ir a ningún lado. Mi marido, por miedo al virus, no me dejaba ni ir a comprar. O sea, la situación en la que las mujeres estaban era muy difícil. Los cambios en la gestación por parte de la matrona, pues vemos como siempre a nivel público, porque todas las mujeres fueron asistidas a nivel público, vemos que fueron mayoritariamente telefónicas, pero fijaos, en esta cita vemos como la matrona intentaba llenar los vacíos que habían tenido por teléfono, ¿no? En las consultas y eran mucho más largas de las habituales para compensar esta falta que hubiese podido haber. En los cambios en los controles de gestación por ginecólogo, pues se ve como son mucho más fríos y distantes, como aparece aquí la madre número 27, donde no había un contacto con ella. También hubo algunas, como aparece en la madre número 28, que le faltó alguna ecografía, algunos controles.
Con respecto a la falta de educación maternal, pues vemos que las mujeres sienten mucho esta falta, les lleva a que no hagan el ejercicio necesario y también algunas van a consultas privadas o a especialistas privados, fisioterapeutas u otro tipo de profesionales para hacerlo de forma privada. Tampoco las matronas se quedan quietas, ¿no? O sea, ellas intentan suplir estas faltas de educación maternal grupal haciendo vídeos en el portal del hospital. También usan las TIC para intentar suplir esta falta. eh, y hacen clases de preparación al parto o de otro tipo para intentar que las mujeres no se queden sin esta educación que es tan importante para ellas. Con respecto a la falta de acompañamiento de la pareja durante la pandemia, pues esto ocurre fundamentalmente en las consultas con ginecología, que como vemos aquí en todos los comentarios, pues aparece que les parecía injusto, frustrante que el padre no estuviese. Si había alguna noticia mala, tenían que ir solas con el miedo de si ocurría algo, recibir esta noticia mal y en soledad. Y también aparecen personas que les permiten echar fotos, hacer vídeos, ¿no? A las ecografías para poder enseñarlo a las parejas. Fijaos aquí, los controles han sido tristes, pues el papá de mi bebé nunca pudo entrar en ningún control y he vivido solita ese momento tan único. Con respecto a las consultas de la matrona que fueran telefónicas y a pesar de ello, las mujeres de nuestro estudio sentían que tenían un estrecho contacto con su matrona, que le brindaba todo el apoyo y que no se sintieron abandonadas. Se ha visto en otros estudios donde se ha visto cómo la matrona es una profesional que brinda un apoyo emocional muy importante en estas situaciones de ansiedad, de dolor, de miedo, ¿no? Gracias a que tiene unos conocimientos y unas actitudes muy importantes, ¿no? Para hacer que la mujer sea autónoma y empoderarla. También se vio cómo no podían estar acompañadas. Esto también se ha visto en otros estudios y esto hacía que las mujeres vivieran pues esto con mucha ansiedad. En otros estudios también se observó cómo las mujeres pagaban consultas privadas para poder ir acompañadas por lo importante que es el apoyo del padre a nivel emocional para ellas. Con respecto a la educación maternal, también se encontraron estudios donde se vio que se cancelaba esta educación maternal y las matronas utilizaron las TIC y las redes sociales para intentar cubrir estas necesidades de educación maternal durante la pandemia. Las matronas también realizaron clases virtuales de preparación al parto. Esto también se ve en la bibliografía. Y la bibliografía también resalta el hecho de que las mujeres realizaron mucho menos ejercicio físico, que lo disminuyeron y esto también aparece en otros estudios. Con respecto a las limitaciones, pues no se pudieron realizar de forma presencial las entrevistas por el riesgo del contagio y también ayudar a las personas más tímidas que se sientan más cómodas y también que pudieran compartir estas experiencias. También se ahorró tiempo y costos de viaje y solo se entrevistó a las madres. También una limitación porque esto lo vivió toda la familia, no solo la madre, sino también las parejas y el resto de la familia. Y como conclusión, pues es que las embarazadas no pudieron estar acompañadas por su pareja en los controles ginecológicos, lo que generó en ellas soledad, tristeza y miedo. Las consultas de la matrona fueron sobre todo telefónicas, pero no dejaron de tener ese contacto cercano y el gran apoyo que brindan a las mujeres por ese hecho. La educación maternal grupal fue cancelada y las matronas intentaron suplirla con las TIC, que fue algo muy bien acogido por las mujeres. Y los resultados de este estudio pueden ayudar a las instituciones y a los profesionales de la salud a conocer los aspectos que han tenido un impacto negativo en las mujeres embarazadas para que en otras situaciones de crisis sanitaria sean tenidos en cuenta. Muchas gracias por su atención.